que estar en nuestro mundo interior. En ocasiones hay personas que llegan a lastimarnos o llegan a herir nuestro corazoncito, nuestros sentimientos, hacernos algo que no nos agrada o que no sean claros y esto nos lastime. Cuando esto suceda, lo primero que tienes que hacer es correr a tu interior, porque ahí es en donde se encuentra todo el bienestar del universo. Así es que recuerda que ante cualquier situación negativa o adversa en la que te encuentres en este momento, existe lo más valioso del universo en ti y eso eres tú. Así es que apapáchate, quiérete y recuerda que el ser más importante que existe en este universo eres tú mismo y es de quien tienes que resguardar el bienestar ante todo momento. Eres lo más importante que existe. Vámonos con Aries. Mira, Aries, es fundamental que el día de hoy pongas orden en tu casa. Por eso el decreto, que más bien es una afirmación que vas a repetir 3 veces en 3 ocasiones en este día, es yo soy orden. Es una especie de comando que vas a mandar a tu ser interior para que se manifieste el orden ante cualquier circunstancia, Tauro. Miro en bienestar. Hay momentos, situaciones en donde algunas cuestiones pueden estar un poco complicadas o tensas o no estar como nosotros queremos, así es que vamos a transformarlo a través de la óptica de nuestra mirada, a través de que nosotros hagamos un cambio interior y en vez de mirar todo lo negativo, comencemos a ver la parte positiva. Géminis. Me mantengo en equilibrio. Esto es fundamental, mi querido Géminis, porque seguramente hoy tendrás que tomar decisiones, ejercer acciones, generar cambios, hacer que las circunstancias sucedan para bienestar. Así es que es fundamental que pongas atención en esto. Me mantengo en equilibrio, va a ser el decreto para ti el día de hoy, Cáncer. Día de movernos, día de accionar, día de actuar. Yo soy acción. Y vámonos con todo el día de hoy, Cáncer, porque no vas a tener mucho tiempo para pensar y planear tus movimientos. Así es que hoy enfócate en actuar y pídele al universo para que todo salga de manera perfecta y la energía fluya, que es lo más importante. Leo. Organizo y disfruto. Mis leones queridos, hoy están las situaciones un poco en desorden y por eso vamos a comandarnos con la energía del universo que nos indica la orden interior. Organizo y disfruto. Estas son las indicaciones que te vas a dar a ti mismo para que todo fluya de manera perfecta. Virgo. Soy claro. Recuerda que la palabra es fundamental y esta es creadora. Y nada mejor que compartir la información de manera adecuada para que el receptor pueda saber a ciencia cierta qué es lo que tú estás esperando. Soy claro es el decreto que vas a repetir hoy, Libra. Actúo con justicia. Antes de pensar algo, antes de tomar una acción, antes de tomar una decisión, hay que analizar bien todos los parámetros para que podamos ser justos. Y de esta manera, actúo con justicia. Este decreto te va a ayudar para que lo logres, Escorpio. Mis acciones son firmes. Esto va a permitir, es una orden interior, en donde tú te estás diciendo a ti mismo que tus acciones tienen que ser firmes, tienen que ser claras, sólidas, contundentes. Visualízate de esta manera. Sagitario. Mira, tocallito de signo, ya estamos en cumpleaños y le mando un beso a mi hijo Martín, que es su cumpleaños sagitariano. Mi ser interior comanda, recuerda que en tus manos está la posibilidad de lograr y alcanzar todas y cada una de tus metas. Capricornio. Agradezco al universo. Es fundamental que pongas atención a este decreto. Agradezco al universo y sabrás que este va a accionar de manera perfecta. Recuerden que los decretos se repiten 3 veces en 3 ocasiones. Acuario. Transformo mi vida, acuarianos queridos, adorados. Hoy hay que poner mucha atención porque en tus manos está la transformación
que tú elijas. Este comando, transformo mi vida, es una orden que además de llevarte al bienestar, te va a llevar a encontrar el punto que tú estás deseando y buscando en tu ser interior, Piscis. La sabiduría universal me guía. Recuerda que existe un conocimiento que forma parte de tu ser interior y este conocimiento te va a llevar tarde o temprano a encontrar no solamente el bienestar, a encontrar el equilibrio, a encontrar conocimiento práctico que va a ser útil para que tú puedas desarrollar tu actividad y hacerla cada vez mejor, más bonito, con más énfasis y posibilidades de alcanzar el éxito. Y para que ustedes también alcancen el éxito el día de hoy, dos cosas importantes. La actitud siempre al 100%. La mejor actitud es lo que garantiza el éxito.